Excelente tarde para todos, todas, todes. Estamos en una emisión más de Textiles, Texturas y Transparencias. En esta ocasión tenemos a una invitadaza genial, estupenda. Ella en pro de los derechos de todas las mujeres. Hemos podido compartir en escenarios como el Parlamento de las Mujeres de la Ciudad de México y de verdad que ha sido un enorme placer el poderla tener en este espacio y poder compartir puntos de vista con un tema que, bueno, sabemos que pasó marzo, que vienen fechas que son indispensables, sobre todo para todas las mujeres, pero también es parte, ¿no? De poder entender, sobre todo acá en Oaxaca, que se manejan contextos muy diferentes en cuestión de las mujeres, un poco las corrientes que tienen que ver con el feminismo, ¿no? Esta parte también cultural, ¿no? Que de pronto rompe estigmas, decimos de los techos de cristal también que hay que irlos rompiendo y que en esa visión, en esa postura, bueno, pues Mariana tiene un panorama muy, muy amplio y de verdad quiero darte la cordial bienvenida, Mariana. Hola, Hola, pues pues mucho mucho gusto gusto a a todas, todas, todes, todes, todos todos por por acá. acá. Sofía, Sofía, muchas muchas gracias por gracias por invitarme a invitarme este a este espacio. espacio. Yo Yo comparto comparto contigo que contigo que fue fue muy muy gratificante gratificante poder poder conocerte en conocerte el en el Parlamento Parlamento y y toda la toda la complicidad complicidad también que también que ahí ahí hubo. hubo. Fue Fue bastante bastante chévere. chévere. Muchas Muchas gracias gracias también por también por invitarme y invitarme y tenerme en tenerme en consideración en consideración en este este espacio. espacio. Excelente, de hecho, justo, ¿no? En estas dinámicas de trabajo que realizamos, ¿no? Que fue un mes de trabajo intenso en el que estuvimos involucradas, ha habido, pues obviamente, ¿no? Esas retroalimentaciones, ese trabajo arduo también, ininterrumpido, porque al final de cuentas no es que solamente fue el Parlamento y ya ahí se acabó, sino justamente esa continuidad desde nuestras trincheras y justo en esa oportunidad, pues ahora estamos en Textiles, Texturas y Transparencias. Mariana, hablando un poquito, ¿no? Tal vez personalizar, ¿no? Esta situación. Sabemos que, como te lo decía en un principio, mujeres de distintos contextos, en distintos momentos, pero ¿cuál es ese momento crucial que pone a Mariana dentro de los feminismos? Híjole, Híjole, esa es esa es una una pregunta pregunta muy muy compleja, compleja, pero me pero me encanta. encanta. Creo Creo que que pocas veces pocas me la veces han me la han preguntado preguntado y la y la verdad es verdad es que que em, eh, yo yo creo creo que que viniendo de viniendo de una una familia de familia la de la periferia de periferia acá de de la acá de la Ciudad de Ciudad de México, México, pues pues bastante bastante popular, popular, eh, eh, que nos que nos tocó pues tocó pues enfrentar enfrentar muchas muchas dificultades dificultades y y muchas muchas barreras barreras de de muchos muchos. pues, tipos, ¿no? Quien siempre estuvo ahí sacando la casta fue justo mi mamá, mi abuela, ¿no? En conjunto, pues, claro, con mi papá y con el resto también de mis tíos ahí que me fueron acompañando en mi camino, pero creo que definitivamente su acompañamiento y las formas de ver la vida de mi abuela y de mi mamá, no de siempre permitirme ser, pues, Mariana, ¿no? De ser libre, fue un poco lo que, pues, me fue generando un pensamiento crítico de cómo es que las mujeres enfrentamos esto, ¿no? Em, de tocar la realidad de la violencia en la periferia, pues todos los días, ¿no? De no poder usar falda todos los días porque, pues, complicado el asunto, ¿no? Em, y creo que muchas interrogantes ahí me fueron surgiendo durante mi vida y que no lograba encontrar un espacio, un lugar en donde pudiera resonar hasta que eh, llegué a la universidad y por ahí empezaban a hablar que sí, que de las feministas, que de las colectivas y yo como que decía, bueno, ¿y esto qué es, no? Claro que pasé por mi etapa de no, ni feminismos ni machismos, ¿no? Igualdad, humanismo, ¿no? Bueno, creo que gran parte de esa inquietud y de empezar a criticar y de ver eh, por qué sí, por qué no, y de pronto, aunque pasé de ese momento
ni esto ni el otro, terminé en los feminismos, ¿no? En encontrando y resonando mi historia con Historia con otras otras compañeras. compañeras. De verdad que justo, ¿no? En esas dinámicas sociales en las que de pronto nos encontramos, sentimos esa necesidad de pronto de pertenencia tal vez, pero también yo creo de justicia, ¿no? Y esto lo reivindicas en esta situación, ¿no? En la que dices, bueno, pues igual ni machismo ni feminismos, humanismo, pero hay una situación allí donde de pronto pues ves que hay como que ciertos intereses, ciertas situaciones que nos hacen replantearnos y repensar, ¿no? De qué lado podemos estar, de qué lado permanecer, resistir. Y en esa dinámica, Mariana, justo el poder, ¿no? En un momento determinado decir, ¿estoy con los hombres o estoy contra los hombres? ¿No? Que también es como muy común y cotidiano que así lo sobreentienda esta parte del macho mexicano, ¿no? De esta idiosincrasia que se nos ha querido implantar, en donde dicen, pues ahora sí que las mujeres son las otras, ¿no? Es la otra parte de la sociedad a la que se le tiene que dominar prácticamente independientemente del sistema económico, del sistema político, de todo este engranaje que hay. ¿Cuál es tu visión en este sentido, Mariana? Em, Creo que son preguntas que nos toca replanteándolos todos los días y todos los días encontramos preguntas y respuestas bien distintas y complementarias también, ¿no? Creo que es una curva de aprendizaje y yo creo que justo cuando lo miramos desde una perspectiva muy binaria en donde solamente o entonces existen los hombres o existen las mujeres, creo que de pronto podemos perder el foco de que somos personas y de que más allá de que hayamos solo una u otra parte, somos parte de una comunidad, ¿no? En donde hay una infinidad de formas de personas, de poder pensar, de poder expresarnos. Y creo que en ese sentido nos toca mucho todavía que pues trabajar, ¿no? En dejar de vernos como rivales, ¿no? Y tratar más de entender, bueno, este sistema patriarcal nos afecta a todas, a todos, a todos, ¿no? Cómo nos afecta? Y entonces no es solamente entender que eh, sí, en nuestra corporalidad, ¿no? Violencias que nos tocan repensar y también que nos colocan en otro momento o en otro lugar frente a otras personas, ¿no? Porque pues nos guste o no, pues estamos insertas en un sistema, en sistemas más bien de desigualdad, ¿no? En algunas cosas quizás nos toque repensarnos más que en otras, pero al final creo que cuando pensamos mucho en nuestros discursos y cómo es que nos estamos dirigiendo hacia las otras personas y cómo es también eh, que podemos transformar desde la palabra el vernos no solamente como esa otra persona, ese otro ente ajeno, sino más bien mirarnos como parte de una misma comunidad, como parte de, bueno, lo que te afecta, a mí también me va a afectar, ¿cierto? De manera diferenciada, pero entonces miremos cómo es que transformamos colectivamente estas situaciones, cómo es que podemos pasar de narrativas de odio, de eh, rivalismo, a narrativas que sean más comprensivas, que nos lleven más a la reflexión, pero que también nos permitan aperturarnos a esta diferencia y entender que cuando no estamos de acuerdo con la otra persona por diversas situaciones de la vida, ¿no? Porque somos personas distintas, eso no significa que haya un conflicto o que hay una confrontación directa, sino que toca todavía aprender más de la otra persona y decir, bueno, cómo nos transformamos, cómo aprendo de ti, cómo
puedo también interpelarme, ¿no? Con lo que vives y creo que algo eh, que aprendí mucho de mi abuela paterna, que en paz descanse, fue pensar que las personas no solamente somos personas, somos historias. Y entonces podernos compartir desde ahí implica un montón de cosas. Y creo que justo la palabra y el poder compartirnos es lo que nos va a ayudar a poder dejar estos antagonismos un poco de lado. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Mariana. Somos sujetos, ¿no? Somos personas, ¿no? Indistintamente de, pero hay una línea, ¿no? Muy delgada en el sentido, bueno, digo, hay unas situaciones por ahí que se han visto como que muy actuales en esta visión de lo que es el feminismo, ¿no? En donde ha habido mujeres blancas, privilegiadas, que están ocupando puestos de poder, en el que de pronto han querido como tensar, ¿no? Esa liga entre lo que tiene que ver con ser hombre, entre lo que tiene que ver con ser mujer, y más allá de los derechos, ¿no? De pronto pareciera que este discurso nos va polarizando, pero en esa situación, Mariana, preguntarte acerca de esta visión no muy clara, muy palpable de lo que tiene que ver con el género en un cierto momento incluyente, ¿no? Que en esta situación, por ejemplo, entramos las mujeres indígenas, las mujeres trans, las mujeres con discapacidad, y hasta qué punto, ¿no? Estas mujeres blancas privilegiadas están perdiendo el foco de hasta dónde puede llegar su discurso y su poder y ese privilegio que las pone en esta toma de decisión, María. Y pues creo que, eh, a ver, cuando lo mencionaba un poquito, ¿no? Eh, todas las, todas estamos insertas en un montón de estructuras, ¿no? Incluso aunque históricamente las mujeres hemos estado en una posición, pues sí, en una situación de mucha mayor vulnerabilidad, también hay otras identidades que lo han estado, ¿no? Y de pronto creo que negar esa, esa historia solamente porque no nos tocó, porque no nos toca en el día a día vivirla, pues es invalidar a un montón de personas y de vida que está ahí y que forma parte día a día de nuestras sociedades, que hace posible que yo tome el día de hoy la micro que me lleva a no sé, al gimnasio, a la escuela, a mi trabajo, ¿no? O que el día de hoy pueda tener el alimento en casa, ¿no? Quienes trabajan en el campo. Y entonces, claro, cuando miramos que todas estamos insertas en distintas posiciones, de pronto es ahí donde repensarnos nos puede incomodar un poco, ¿no? Porque implica no solamente reconocer el lugar en donde está la otra persona, sino también reconocer el lugar en donde estamos paradas nosotras, nosotres, nosotros, ¿no? Y entonces eso, claro, pues es súper incómodo, ¿no? Decir, híjole, ¿qué hago yo con esto? Y entonces uno, pues bueno, lo puede pensar de buena fe, pero cuando eso entonces no solamente se queda en el pensamiento, sino sale y se convierte en discurso, es sumamente grave, porque entonces ya no solamente te estás quedando en las ideas y en los pensamientos, reflexiones que puede tener una, ¿no? En el día a día, sino que ahora entonces tú estás compartiendo desde una posición de poder lo que piensas, ¿no? Y seguramente habrá quien congenie contigo y con quien no. Y el problema que por ahí también de pronto pues entra en esta narrativa, ¿no? Bueno, estoy ejerciendo mi libertad de expresión. Claro, sí, es valioso, buenísimo que puedas compartir y que todas podamos compartir lo que pensamos. El problema no es compartir lo que pensamos, el problema son los impactos que eso genera y, y las palabras que vienen en ese discurso cuando lo compartimos, ¿no? Entonces, claro, yo puedo compartir lo que pienso, pero cuando mi discurso atenta contra la dignidad de otra persona, creo que ahí nos toca un poco replantearnos hacia dónde van nuestros discursos, ¿no? Y entonces no solamente
hacia dónde van nuestros discursos, sino el impacto que generan esas palabras por el lugar que yo tengo en la sociedad. No es lo mismo, no va a ser lo mismo que yo, mujer blanca, en una posición de autoridad, emita un discurso invitando a, qué sé yo, ¿no? A que eh, otra persona en una situación en donde no tiene quizás el mismo rango de difusión, en donde quizás eh, no tiene, digamos, esa amplitud, a lo mejor académica, no me quiero decir así, pero ahora me parece también que muchos de los discursos también que están surgiendo y que están, entre comillas, justificándose, ¿no? Es justo a través de toda esta base académica, toda esta base teórica, que es sumamente importante y válida, pero que no lo es todo, ¿no? Y porque también cuando pensamos en dónde viene toda esta teoría y toda esta información, pues también podemos encontrar ahí otros elementos a analizar. Claro, y en esa visión, ¿no? El hecho de que justo he escuchado, ahorita he estado muy involucrada también en la cuestión de las mujeres afromexicanas y cómo también, ¿no? En esta interseccionalidad, de pronto el poder escuchar desde sus testimonios, ¿no? Y en el pasado, cómo estas personas, indistintamente del género, siendo hombre o mujeres, prácticamente estas personas privilegiadas, lo que tiene que ver con la conquista, ¿no? Con esta colonización, utilizaban a estas personas simple y sencillamente más que otra cosa como objetos, ¿no? Hasta el grado de que a las mujeres afros simple y sencillamente pues se les pues se encaminaba, ¿no? En ser unas personas, ¿no? Que las ocupaban para trabajos forzados, ¿no? Que las ocupaban para el campo, en esta esclavitud que se vivió en su momento, y cómo también esas narrativas de pronto invisibilizan en la actualidad todo eso que sucedió en su momento y que no por esa incomodidad que mencionas, también ha tratado como de hacer este borrado, ¿no? De ciertos sectores de la sociedad, al punto de que pues ahora tengamos que exigir derechos, como esta reforma que hubo justamente al artículo 2 de nuestra Constitución, en donde ahora ya se visibiliza, pero que algo que no debemos en cierta forma perder es el hecho de que quede como letra muerta o que solamente quede en papel, sino que también se aplique y que como seres humanos o como personas se nos respete sin vulnerar esta parte, ¿no? Sí, creo que esto que mencionas sobre toda la lucha de las compañeras afro es sumamente importante. O sea, creo que eh, han habido muchos esfuerzos alrededor del mundo, pero la batuta que han tomado las mujeres afro aquí en México realmente es una cosa que me parece increíble y digno pues de nombrar y de visibilizar por acá. Y creo que sí, el tema de cómo hacemos que las leyes no se conviertan en letra muerta, sino que sean una realidad, es algo que todavía tenemos muchos retos y desafíos como personas, como sociedad, como institución. En junio, el 6 de junio, si no mal recuerdo, em, se cumplen 15 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, ¿no? Y entonces uno pensaría en, en 15 años, ¿no? ¿Cuáles han sido los retrocesos? ¿Cuáles han sido los avances? Y claro, ahora pues podemos ver que sí, que hemos tenido avances en muchas cosas, que hemos logrado quizás implementar a lo mejor más políticas, más programas que puedan ayudar a transformar eh, la vida, las condiciones de vida de las personas, pero lo que es cierto es que eso también nos ha metido en otra complejidad, o al menos yo identifico que nos ha metido en una complejidad
porque seguramente, bueno, pensamos como si yo lo hubiera hecho ahí, ¿no? Pero quienes emitieron esos cambios ahí, legislativos bastante importantes, yo me imagino que quizás no, no, no identificaron cuán importante iba a ser y cuánta diversidad iba a exigir sus derechos, ¿no? Hablemos de las identidades de género, de las identidades sexuales, ¿no? Del tema del matrimonio. En una sociedad tan machista, tan conservadora, con un montón de cosas que ni siquiera en ese momento se nombraban. No nombrábamos el colonialismo que había, porque, pues, hasta la fecha, ¿no? La gente sigue diciendo, en México no hay racismo. Y entonces decimos, pues sí, ¿no? Si no, entonces las compañeras, los compañeros de las comunidades afro no estarían exigiendo una ley donde se les reconozca, ¿no? No, pero es que entonces yo no discrimino por género, ¿no? Ah, bueno, pero entonces, ¿por qué todas las personas trans no tienen trabajos dignos, ¿no? Eh, entonces, claro, cuando lo miramos así, dices, híjole, cambiar una palabra, agregar un párrafo a la ley, crear incluso nuevas leyes, crear incluso nuevos programas no garantiza que cambie la vida de las personas. Y si bien yo soy una fiel precursora de que el Estado debe de garantizar y debe de cumplir sus obligaciones en términos de derechos humanos, que son las de promover, proteger, respetar y garantizar derechos humanos, al mismo tiempo creo que como sociedad nos toca también reformular toda nuestra actividad cotidiana, cómo nos interactuamos con otras personas y cómo reconocemos también a otras personas, ¿no? Y en ese sentido, creo que sí, el, el reto no solamente está en que el Estado reconozca y los haga vigentes esas letras, sino de todas las personas que estamos del otro lado para hacerlos exigir, ¿no? Si no levantamos la voz, si no denunciamos, si no decimos, hey, yo no me siento representada y representado en esta ley, en esta acción, o incluso ni siquiera tengo una ley, ¿no? O un apartado ahí que diga que se me reconocen mis derechos como persona, como colectividad. Creo que es ahí donde todavía hay mucho que hacer y mucho que enseñarle al Estado cómo se puede transformar, ¿no? Y más que nada, pues eso, acompañada de las organizaciones, de las personas defensoras, de las activistas que siempre están ahí en primera línea. Fíjate, Mariana, que hace poco la presidenta de la mesa directiva del Congreso a nivel federal, ahorita se me escapa su nombre, pero es de la bancada del PAN, invita a una mujer vocera de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para dar un discurso, ¿no? Del por qué el trabajo sexual no se reconoce como eso, como trabajo. Y entonces veo el video, veo su discurso, al principio cuando habla justamente de eso, de que el trabajo sexual no es un trabajo, en la sala se escuchan los aplausos y las ovaciones, pero cuando termina el discurso, hay una frase que a mí me resonó mucho porque dice, el trabajo sexual no es trabajo porque las mujeres blancas, porque si fuera trabajo, las mujeres blancas estuviéramos, ¿no? Ejerciéndolo. Y entonces se escucha un ruido sepulcral en la sala, porque pues obviamente es una situación en donde una extranjera, ¿no? Que habla el idioma hegemónico, que está dentro del privilegio y que no le atraviesa esta parte de pues una necesidad que existe en países tercermundistas, si así lo queremos ver, pues habla de esta situación y de pronto pues hay mujeres que no les hace clic. Pero mira, vamos a ir a hacer una pausa
te voy a dejar con esta reflexión. Vamos a retomar la charla al regreso justamente de esta postura que mostraron pues muy erráticamente y que digo, si alguna mujer no le hizo o no le resonó, pues no sé en qué mundo viva, ¿verdad? O en qué simulación esté, pero regresamos con eso, Mariana. Estamos en textiles, texturas y transparencias. Hola amigos, yo soy Abraham Barrios de Carama Travel y de Be Proud Travel. Ser Mushe es una raíz, es un futuro, es cuidar, celebrar, resistir y sobre todo gozar. Gracias por enseñarnos que el tercer género no solo es una categoría, es una bendición, es una forma de amar, de cuidar, de existir. Regresamos con más de Textiles, Texturas y Transparencias. En esta emisión nos acompaña Mariana Bermúdez, una mujer feminista que es trans incluyente, que es una persona que al final ve, ¿no? Un poco más allá de ese techo de cristal, que tiene un panorama mucho más claro de lo que es ser una persona humanista. Y en esta charla definitivamente lo confirma. Pero justo nos quedamos en esta visión, ¿no? Que tienen algunas personas que desde su privilegio, desde su posición, de pronto eliminan, ¿no? Las necesidades que pueden existir en otras personas que desafortunadamente ni siquiera es algo nuevo, es algo que generación tras generación tras generación se ha estado en debate continuo y constante de qué sí y qué no, el deber ser y cómo debe ser. Mariana. Y muchas gracias, Sofi. Pues qué fuerte todo el tema esta que mencionabas con esta diputada, ¿no? Eh, a mí me parece que, a ver, el tema del trabajo sexual es un tema, ¿no? Siempre está esta parte en donde, claro, hay muchas personas que pueden considerar que el tema del trabajo sexual, eh, pues es siempre que no debería existir, ¿no? O sea, que va y atenta en contra de la dignidad y demás. Y hay quienes a lo mejor de pronto, pues pensamos que hay otras posibilidades, ¿no? Del tema del trabajo sexual. Y creo que ahí es justo muy importante poder como identificar algunos elementos, ¿no? Pensaba en el video que compartías previamente y decía, bueno, a ver, creo que hablar de trabajo sexual y prostitución no es lo mismo, ¿no? Eh, y creo que es importante hacer esta distinción porque entonces de pronto nos puede ayudar a desatorar algunas cosas, ¿no? Algunas percepciones que hay en torno al trabajo sexual. Porque claro, hay quienes pueden pensar como el trabajo sexual, entonces ahora todas las personas se van a prostituir, todas las mujeres se van a prostituir. Pues no precisamente, ¿no? Eh, y el tema de la prostitución entonces es como, ah, bueno, y entonces ya quien ejerza el trabajo sexual se va a convertir en prostituta, en gigoló, demás. Bueno, pues no precisamente, ¿no? Eh, Creo que el poder tener esta identificación de estos conceptos y no confundirnos nos puede ayudar un poco a entenderlo, ¿no? Tampoco es que yo sea experta en el tema, pero un poco de lo que conozco es, bueno, el trabajo sexual, pues permite justo reconocer a aquellas personas que el trabajo sexual es un trabajo, ¿no? Es algo que te permite poder tener ingresos diarios, ¿no? Que necesitas ser regulado también, que necesitas condiciones seguras para poder ejercerlo, ¿no? No solamente en términos de espacio físico, sino también en todo lo que tiene que ver con la salud sexual, incluso con la salud mental, ¿no? Y todo lo que eso influye ahí. Por otro lado, está el tema de la prostitución, que ahí sí creo que es donde hay entonces
el debate y ahí en donde hay que quizás poder identificar que no son lo mismo. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de prostitución? Me refiero a que son condiciones en donde, claro, como lo menciona esta diputada, pues son principalmente mujeres, ¿no? Que están ahí en contra de su voluntad, que evidentemente no quieren realizar esas prácticas, pero que al mismo tiempo son personas que están en contra de su voluntad, que no reciben un pago por eso, que no es algo que desean hacer toda su vida y que claro que están insertas en un sistema de violencia, de pues sí, digamos, tortura, ¿no? Porque en algunos casos se menciona, ¿no? Que el tema también de la prostitución, pues en algunos casos se llega a considerar tortura, ¿no? Porque son prácticas repetidas que están en contra de la dignidad eh, de las personas y que, bueno, eso puede genera impactos a largo plazo muy, muy nocivos, ¿no? Y creo que entonces ahí es cuando una puede identificar en dónde está el derecho a decidir, ¿no? Y entonces, entendiendo el derecho a decidir no solamente como este derecho vinculado o concebido más a la elección sobre el cuerpo, sino a la elección también de las decisiones mismas, ¿no? De qué realizar con tu vida, de qué poder eh, hacer, ¿no? Con ello. Y en ese sentido, pues claro, el derecho a decidir se enfoca entonces en poder decidir, yo quiero realizar este trabajo y yo soy consciente de las implicaciones que tiene, ¿no? Como cualquier otro trabajo en lugar de entonces estar inserta en un espacio en donde te están recluyendo en contra de tu voluntad, ¿no? Que al igual que en otro trabajo, pues eso sería delito, ¿no? No es tanto, creo, eh, enfocarnos a lo mejor, o igual y sí, ¿no? Hay gente de la audiencia que puede decir sí, no, quizás no, quizás sí, en el hecho en sí mismo, ¿no? Que creo que lo que genera mucho ruido es el tema sexual, ¿no? Eh, pero que quizás cuando aperturamos en otras culturas, pues el trabajo sexual justo no es exclusivamente de la gente hegemónica, no está inserto en estas culturas occidentales. Cuando miramos otras culturas, por ejemplo, orientales, hablemos de Japón, ¿no? Cómo está inserto todo el tema del trabajo sexual ahí, ¿no? Como, bueno, no el trabajo sexual tal cual explícitamente, pero todo el tema de la sexualidad, ¿no? Eh, ¿Cómo es que conciben la sexualidad? ¿Cómo es que entonces la sexualidad no se convierte o no es un tabú como lo pensamos quizás en la mayoría de las culturas occidentales? Entonces, claro, creo que ahí hay muchos temas y podríamos hablar mucho tiempo con eso, pero creo que ese es un elemento, ¿no? Por otro lado, creo que esto también que menciona sobre eh, esta superioridad moral, ¿no? O este permiso que necesitamos el resto de las personas que no somos blancas o que no venimos de esas culturas hegemónicas para poder ejercer o poder realizar algo solamente porque esas personas no lo realizan. Creo que justo ahí es donde toca mucho repensar cuál es el lugar eh, que tenemos en la sociedad, no solamente el yo no lo puedo hacer y entonces el resto de la gente no lo puede hacer, sino más bien entonces cambiar la pregunta, pensar, ¿por qué si yo no lo estoy haciendo, otra gente sí lo está haciendo? ¿No? Si yo considero que es un trato denigrante, un trato inhumano, ¿por qué entonces sí las otras personas lo están haciendo? ¿No? ¿Qué beneficios o no genera eso? Y entonces de pronto, claro, vamos a poder entender que hay mucha complejidad estructural más allá de solo pensar que los hombres son los únicos, eh, digamos, que atentan contra este sistema, ¿no? Y entonces, cuando pensamos, es como, bueno, pues sí, ¿no? Hasta cierto punto puede ser que sean los primeros consumidores de la pornografía, ¿no? De la prostitución, pero entonces eso nos llevaría a pensar qué tipo entonces de hombres consumen, ¿no? Hombres blancos, hombres privilegiados, hombres que tienen el poder económico para poder costear. Entonces, claro, ahí creo que la discusión se amplía, no es solamente
una cosa de nuevo, regresamos, ¿no? De mujeres contra hombres, sino de entonces, ¿qué nos genera este sistema más allá, ¿no? Definitivamente sí, el tema es debatible desde distintos puntos de vista, pero también el hecho de que en qué posición se encuentra esta persona, ¿no? Para poder vertir este tipo de, pues, de diálogos en el que formar un criterio, pues ahora sí que muy diverso, muy amplio simple y sencillamente lo encasilló a un solo sector que definitivamente en México pues no se ve representado, ¿no? Y en esa visión, Mariana, Claro. también, ¿no? El hecho de justo los feminismos hasta cierto punto han permeado, ¿no? La visión o la postura de hasta qué límite pueden llegar, ¿no? Los hombres o el sistema o la estructura para, pues, violentar o sobrepasar, ¿no? Ciertas situaciones. Desafortunadamente caemos a lo mismo de pronto hay lugares que son muy visibles, ¿no? Que hay este diálogo o este empoderamiento de la mujer, pero también hay espacios y hay lugares, ¿no? Donde la mujer, indistintamente, ¿no? De si es indígena, es mestiza, es género, cisgénero o trans, o sea, indistintamente de ello, se ve violentada, ¿no? Por este sistema y ha tenido que recurrir, ¿no? A estas corrientes o a estos movimientos que en cierta manera, pues sí, favorecen y fortalecen. Digo, no por nada esa pronto muy frase tan recurrida de algunas mujeres que dicen, es que a mí no me representa. Bueno, si a ti no te representa, deberías replantearte y preguntarte por qué si tienes ese derecho al voto. ¿No? O por qué si hay esta situación donde ahora puedes tener un trabajo remunerado. Lo dejo ahí y por favor amplía. Sí, pues, o sea, como bien dices, creo que últimamente me parece un poco más que quizás hace algunos años, ¿no? Eh, Tampoco es que sea demasiado grande, pero tampoco es que sea tan joven. Y eh, creo que gran parte de la diversidad que ha surgido de poder encontrar a lo mejor en otras voces, otras particularidades que quizás el movimiento también se ha ido, pues no me gustaría usar la palabra romper o sectorizar, sino más bien creo que se ha diversificado a lo interno y que eso ha complejizado muchos diálogos y poder entender la diferencia. Creo que en lugar de verlo como un signo, eh, digamos, negativo, pensaría en que es un signo de poder entender que hay un montón de diversidad entre las mujeres y que estés en el lugar en el que estés, te enfrentas a situaciones de violencia, te enfrentas a situaciones donde eres discriminada, en situaciones en donde no puedes acceder a tus derechos o condiciones de vida dignas, ¿no? Y creo que un poco justo esta diversidad me parece que a veces nos ha limitado un poco a entender que no es que una sea eh, mejor que otra o que una sea buena o mala si lo vemos desde el sentido moral. Me parece que eh, justo los feminismos o yo lo he identificado, lo he reflexionado un poco así, como los feminismos no te dan la posibilidad de, no es una varita mágica que te dice, ah, te convertí en feminista y entonces ahora tienes derecho a todo lo que quieras, ¿no? Eh, Sino que es más bien esa piedra que encontraste y entonces dices, wow, ¿y ahora qué hago con esto, no? Eh, ¿Qué te genera eso? No, pues a lo mejor yo identifico que me puede ayudar para esto, ¿no? Me da más fuerza para a lo mejor ya no quedarme callada, me da más posibilidad de decir, bueno, sí quiero postularme para ese puesto, ¿no? Porque
el jefe hombre que está ahí no es lo suficientemente capaz, o yo sí, o qué sé yo, ¿no? Eh, pero vaya, como esas cosas creo que son las cosas que nos ha permitido eh, el movimiento, ¿no? El poder encontrar consonancia en otras y que al final eso mismo nos ayuda a repensar que somos personas distintas y que eso va a tener complejidad, así sea el movimiento feminista, el movimiento de izquierda, este, sí, no sé, ahorita ando no muy creativa, pero, pero vaya, creo que esas son de las cosas que nos toca todavía reflexionar y bueno, sí, justo como lo decías, quizás es cierto que esa persona, ese movimiento, esa colectiva no me representa. Incluso puede estar en contra de lo que esa colectiva, pues, difunde, ¿no? Porque a lo mejor atañe contra mis valores, contra mis principios, contra mi dignidad, contra mi identidad. Pero eso no significa que entonces voy a invalidar o voy a desconocer a esa otra parte, ¿no? Porque creo que entonces ahí es donde nos podemos empantanar y podemos quizás generar ahora sí fractura, ¿no? Creo que no todo con lo que dialogamos en términos de ideas, en términos de personas, de relaciones, no todo tiene que hacernos sentido, resonar, eh, incluso coincidir con nuestras propias ideas, pero eso no significa anular la existencia de esa parte, sino entonces entender desde dónde está hablando esa otra persona, en dónde está hablando esa otra colectividad, desde dónde está hablando ese partido y decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Claro que hay líneas muy delgadas que siempre hay que tener en cuenta cuando hablamos, por ejemplo, de todos los movimientos que atentan contra la dignidad y los derechos de las personas, que creo que ahí sí, pues toca tener una postura y ya no es solamente una cuestión de yo no estoy de acuerdo contigo, sino que esos discursos, esas acciones tienen impactos en la vida real de las personas. Y yo creo que ahí sí es donde hay que colocar postura. Totalmente de acuerdo, Mariana, y justo también en esta dinámica, ¿no? Hay informaciones de pronto que no llegan hasta ciertos puntos, ¿no? Parámetros, de pronto las personas indígenas por esta ruralidad que existe, ¿no? La tecnología de pronto no es como tan manejable y eso lo he visto ahora también que hemos estado en otros espacios. Pero en esta oportunidad que hay, en esa penetración que existe justamente de poder incidir a través de este podcast, me gustaría que tal vez de manera resumida, ¿no? El hecho de que nos comentes estas etapas o momentos o movimientos en las que se ha pues reforzado, porque no le puedo decir ni dividido ni nada, sino más bien reforzado el movimiento feminista que han sido justamente esta primera, segunda, tercera, cuarta ola del feminismo, por favor, Mariana. Y claro, con gusto. Pues un poco por lo que he leído y por cómo yo entiendo las olas y que, claro, mi ser feminista, pero también mi ser defensora, ¿no? De derechos humanos, como que no me permito dejar de relacionar las olas, también el avance, las generaciones de derechos humanos con las del feminismo, ¿no? Eh, no porque sean iguales o porque una le haya dado permiso a la otra, sino más bien porque son procesos, ¿no? Que van en conjunto y que a mí me parece que son importantes ahí también retomarlos. Y en términos del feminismo, bueno, pues sí, la primera ola surge por ahí, si no me falla, del siglo XIX, ¿no? Con todo lo que tiene que ver en temas de sufragio, es decir, del derecho al voto, con poder reconocer la igualdad de las personas, de las mujeres, perdón, principalmente en ámbitos laborales y todo lo que tiene que ver también con los derechos civiles. Cuando hablamos de derechos civiles, significa no solamente el derecho a acceso al voto, sino el derecho a ser votada, el poder tener espacios de representación, por ejemplo, en cámaras, en parlamentos, en partidos,
el derecho a la manifestación o a la asociación, ¿no? Y en ese momento, pues claro, el tema de los sindicatos era algo que estaba en auge y entonces eh, es también importante poder reconocer la participación de las mujeres también en temas sindicales, ¿no? Y a la par, eh, esto se da pues también en un contexto en donde esta primera generación de derechos humanos pues viene con toda esta ola de derechos civiles y políticos, ¿no? No es casualidad, pero que sí ambos movimientos me parece se fortalecen, ¿no? Y entonces después de toda esa reflexión, pues aparece todo lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, que se conoce como la segunda ola del feminismo, y que tiene que ver un poco más con esta capacidad de poder decidir sobre los cuerpos, sobre la capacidad de poder tener hijas, hijes, hijos, ¿no? Y también empieza a haber una reflexión sobre cómo esas dinámicas también afectan para que las mujeres puedan o no insertarse en estos espacios laborales, ¿no? En ese momento no se habla de cuidados, viene mucho tiempo después, pero sí me parece que hay algunos bosquejos en donde pues comienzan a surgir estas ideas de, bueno, pues las mujeres son quienes sostienen también este sistema, ¿no? No solamente en términos de fuerza laboral, sino de todo lo que tiene que ver para que eso suceda, ¿no? Eh, Luego viene esta tercera ola, ya más a final de quizás del siglo pasado, por ahí de los ochentas, noventas, ¿no? Que se da a la par con este boom de los sesentas y setentas, de todo este replanteamiento del género. Y entonces por ahí Donna Haraway coloca algunos em, bosquejos, ¿no? Sobre esto que llama ella los conocimientos situados, ¿no? O el saber situado, y que entonces eso da la pauta a que se introduzca el concepto de la interseccionalidad, que el concepto de la interseccionalidad lo podemos identificar como estas diferencias que tenemos todas las personas en nuestra vida diaria, que están sostenidas por estas macroestructuras que como macroestructuras estaríamos hablando de sistemas como el patriarcado, que genera desigualdad entre géneros, el colonialismo, que genera desigualdad por cuestiones de lo que antes conocíamos como raza, ¿no? Ahora le han nombrado como etnia o como eh, situaciones por cuestiones de color, ¿no? Que estaríamos hablando entonces también de capitalismo, que es este sistema que genera desigualdades económicas, ¿no? Pobres, ricos, en términos, digamos, generales. Y se ha venido hablando de una cuarta ola que, si bien entiendo, esta cuarta ola tiene que ver con todos los derechos y las vulnerabilidades también que generan o que representan para las mujeres con el acceso al Internet, con el acceso a las nuevas tecnologías, y que esto implica justo poder reconocer entonces cuál es la vulnerabilidad y cuáles son los derechos que permiten defender a las mujeres, por ejemplo, en, eh, en el uso de su imagen en redes sociales sin su autorización, ¿no? Por poner algún ejemplo. Y que esto, bueno, se vincula con también esta cuarta generación que surge de los derechos humanos, en donde, bueno, esta cuarta generación, pues justo está enfocada a poder reconocer cuáles son los derechos que necesitamos las personas para que podamos hacer un uso libre, respetuoso, pero también digno de los medios digitales, tanto hablemos del acceso a infraestructura, ¿no? Como ya que navegamos en el Internet, cómo nuestros datos no se vulneran sin nuestra autorización, ¿no? Para fines que no consentimos. Excelente explicación, Mariana, y justo, ¿no? Hace
replantearse esta situación de cómo ha venido en esta progresividad, ¿no? Que de pronto se ha perdido el foco, sobre todo por parte del gobierno, en esta avanzada, ¿no? Como en un principio era una situación solamente de derechos, de igualdad, ¿no? De esa representatividad donde al principio se mencionaba solo como hombre, ¿no? Y dejaba de lado al término mujer y cómo esto ha ido también avanzando en otras necesidades que también existen, ¿no? Como tal, y que bueno, en nuestra actualidad pues se traduce justamente a esta parte también de no vulnerar, ¿no? Esta libertad que se ha logrado, pero que también pues tiene estos límites en el cual pues sí, ahí está poder de decisión, pero justamente sin que esto sobrepase más allá de, ¿no? Y justo yo creo que es importante darle esa cabida, esa visión, esa postura de decir, bueno, pues aquí estamos presentes, seguimos en la lucha, seguimos prevaleciendo, seguimos resistiendo y reforzando también esta parte en la que vamos cubriendo esas necesidades, esas áreas de oportunidad, esas fugas, pero pues dejar de lado todo lo demás. Y justo en esa visión, Mariana, pues agradecerte totalmente el que hayas aceptado esta invitación. Háblanos un poco más de cómo vas, qué estás haciendo, cuéntanos, compártenos también tu forma de contacto, porque sabemos que eres una férrea defensora de las mujeres y justamente pues en ello queremos visibilizar esta parte. Y pues antes que nada, muchas gracias, Sofi, por haberme permitido estar acá en este espacio, volvernos a reencontrar. Siempre tenemos ahí el contacto, pero volvernos a platicar en estas profundidades reflexivas es algo que aprecio mucho de tener contigo. Y bueno, pues ahora, pues yo me encuentro un poco estudiando, fortaleciendo ahí mis saberes, también de la mano, pues ahí siempre en lo que yo pueda colaborar. Me parece que siempre es importante poder hacer ahí una pausa en la vida, poder eh, retomar y seguir aprendiendo de herramientas de otras personas, de otros saberes, ¿no? Para poder seguirle dando a la lucha por acá y seguir defendiendo los derechos humanos de todas las personas, pero principalmente de las mujeres. Y bueno, pues a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba mar guión bajo eh, de guión bajo la vida, por ahí así. Ahí me pueden encontrar y pues también a través de mi correo personal, ¿no? Que es liz.mariana.bermudez@gmail.com. Ahí siempre yo estoy atenta y dispuesta en lo que pueda colaborar. Excelente, Mariana. Pues muchísimas gracias por estar en Textiles, Texturas y Transparencias. Y por supuesto, en otra oportunidad tengamos allí que actualizarnos, ponernos al día. Por supuesto, estás cordialmente invitada a este espacio y poder, pues sí, generar esta conversación, ¿no? Con las otras, con las personas también que se interesan y que estamos inmiscuidas en toda esta situación que tiene que ver con los derechos humanos, con los derechos de las personas, que es indispensable, ¿no? Darle cabida. Ahorita hay un tema pues, muy férreo con la cuestión también de este debate que se da entre el gobierno y la ONU y cómo las reacciones, pero también en esta situación cómo la ONU pues parece ser también un poco selectiva en ciertos temas porque en unos no los toca y en otros parece que le da mucha relevancia, pero seguramente será tema para otro programa más y por supuesto pues vamos a ir viendo también cómo se desarrolla este proceso y también formando un criterio todavía mucho más amplio de ello en opiniones. Así que muchísimas gracias, Mariana, y pues No, ok. estamos también para servirte. Muchas gracias. Saludos. Aquí estamos en Textiles, Texturas y Transparencias. Recuerda que todos los miércoles a partir de las 6 de la tarde estamos en una emisión más con una invitada, invitado, invitade más y por supuesto compartiendo con todas, con todos, con todos estos contenidos que seguramente en ustedes formarán una opinión mucho más concreta. Así que ya lo sabes, a través de Transdifusión Comunica en la página de YouTube y en las diversas redes sociales que
sostenemos, por supuesto, ahí estarán estos contenidos vertidos para todas, todos y todes. Muchas gracias y hasta la próxima.